Este video es para ti si te estás preparando el examen escrito del MVA de Maryland. A continuación haremos un simulacro realista de 25 preguntas, igual que el examen oficial. Necesitas al menos 22 respuestas correctas para aprobar. Mucha suerte. Cuando dos vehículos se encuentran en una carretera empinada donde ninguno puede adelantar, ¿cuál debe ceder? ¿El paso? A. El vehículo que va cuesta abajo. B. El vehículo con más pasajeros. C. El vehículo que va cuesta arriba. A. El vehículo que va cuesta abajo. Dos conjuntos de líneas amarillas, dobles y sólidas, separadas por dos o más pies. A. Deben tratarse como un carril de tráfico separado. B. Pueden cruzarse para entrar o salir de una entrada privada. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre el cambio de carril? A. Mire por encima del hombro derecho para cambiar de carril a la derecha y por encima del hombro izquierdo para cambiar de carril a la izquierda. B. Los vehículos con dos retrovisores exteriores no tienen persianas. C. Solo es necesario girar y mirar por encima del hombro derecho para cambiar de carril a la derecha o a la izquierda. A. Mire por encima del hombro derecho para cambiar de carril a la derecha y por encima del hombro izquierdo para cambiar de carril a la izquierda. Esta señal advierte a los conductores de A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. Las carreteras están más resbaladizas. A. Cuando empieza a llover. B. Justo antes de que llueve. C. Cuando deja de llover. A. Cuando empieza a llover. ¿Cuál de estas es una vuelta en U legal? A. En una carretera dividida donde hay una abertura pavimentada para una vuelta. B. Sobre dos juegos de líneas amarillas dobles en la calzada. C. A 150 pies de una colina o curva. A. En una carretera dividida donde hay una abertura pavimentada para una vuelta. Las flechas en la carretera. A. Indican los carriles reservados. B. Indican los carriles HOV. C. Muestran los carriles que debe utilizar. C. Muestran los carriles que debe utilizar. Esta señal de tráfico advierte a los conductores de que A. La carretera hará un giro brusco a la derecha. B. No está permitido girar a la izquierda en la intersección. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. Estás en la autopista y el tráfico se está incorporando a tu carril. Usted debe A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. B. Hacer valer su derecho de paso conduciendo más deprisa. C. Reducir siempre la velocidad y mantener la posición. A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. Esta señal indica que A. Los conductores no pueden girar a la derecha si viajan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que se avecina es de al menos 25 millas por hora. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. ¿De qué tres factores depende tu nivel de alcohol en sangre? A. Tu peso. El tipo de bebida que consumes. Tu estado físico. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. C. Tu altura. La cantidad de alcohol que consumes. El tipo de bebida que consumes. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes.
el tiempo transcurrido entre cada bebida. En las intersecciones, pasos de peatones y cruces de ferrocarril, los conductores siempre deben: a. Detenerse, escuchar el tráfico que viene en sentido contrario y proceder con precaución. b. Concentrarse en el tráfico que viene en sentido contrario. c. Mirar a los lados de su vehículo. c. Mirar a los lados de su vehículo. Esta señal advierte, más adelante: a. De una reducción de carriles. b. De tráfico de doble sentido. c. Que una carretera dividida termina. d. De tráfico de doble sentido. Después de aparcar en paralelo, ¿puede abrir la puerta del lado de la carretera de su vehículo? a. Sí, siempre. b. No, nunca. c. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. c. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. Quiere girar a la derecha en la esquina. Un peatón con un perro guía está en la esquina preparado para cruzar la calle delante de usted. Antes de girar a la derecha, debes: a. Esperar a que la persona cruce la calle. b. Apagar el motor hasta que la persona cruce la calle. c. Indicarle al peatón cuando debe cruzar la calle. a. Esperar a que la persona cruce la calle. ¿Qué indica esta señal? a. Carretera sinuosa más adelante. Conduzca con precaución. b. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. c. La autopista está dividida en dos vías de sentido único. b. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. Está esperando para girar en un semáforo en rojo. Hay un peatón a la derecha de su vehículo esperando para cruzar la calle en la que quiere entrar. ¿Quién tiene preferencia cuando el semáforo se pone en verde? a. Usted tiene preferencia de paso porque su semáforo está en verde. b. Solo tiene preferencia de paso si el paso de peatones no está señalizado. c. El peatón tiene preferencia. c. El peatón tiene preferencia. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre las zonas de trabajo? a. Reduzca la velocidad solo si cree que hay trabajadores presentes. b. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos. c. Las multas son las mismas para las infracciones cometidas en las zonas de trabajo. b. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos. a. La autopista dividida por la que circulan los conductores termina más adelante. b. Un camino cruza la carretera principal más adelante. c. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. c. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. ¿Qué forma tiene una señal de ceda el paso? a. Rectángulo vertical. b. Diamante. c. Triángulo invertido. c. Triángulo invertido. Dos conjuntos de líneas amarillas dobles sólidas separadas 2 pies o más. a. Pueden utilizarse para iniciar o finalizar giros a la izquierda. b. Marcan carriles de tráfico que van en la misma dirección. c. Se consideran una barrera. c. Se consideran una barrera. Conducir más despacio que el flujo del tráfico tiende a disminuir las probabilidades de que se produzca una colisión. b. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. c. No afectar a las probabilidades de sufrir una colisión. b. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. Esta señal indica a los conductores que a. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. b. Deben cambiar de carril inmediatamente. c. Deben girar a la derecha o a la izquierda. c. Deben girar a la derecha o a la izquierda.
Encienda las luces de freno o las luces de emergencia si A. Está dando marcha atrás para salir de una plaza de aparcamiento. B. Está aparcado temporalmente en un carril para hacer una entrega. C. Necesita advertir a otros conductores de una colisión. C. Necesita advertir a otros conductores de una colisión. Una señal de tráfico roja significa A. Stop. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. A. Stop.